Hay algo en el aire, lo sientes, ¿verdad? Ese escalofrío que recorre tu espalda, la sensación de que hay algo más allá de lo que alcanzan tus ojos. Halloween está cerca, y con él, llegan las historias que hacen que las sombras parezcan más largas, y los silencios, más profundos. Si eres de los que buscan un buen libro que te haga mirar por encima del hombro, que te mantenga despierto en la oscuridad, entonces estás en el lugar correcto. Hoy te voy a llevar por un viaje a través de los 10 mejores libros para Halloween, historias que no solo te asustarán, sino que te dejarán una marca, una huella que no podrás borrar tan fácilmente. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos? Si te atreves, acompáñame en este recorrido, pero te advierto, una vez que entres, puede que no quieras volver a salir. Comencemos nuestra cuenta regresiva con los libros que abrirán la puerta al miedo. Te aseguro que cuando lleguemos al final, dormir en la oscuridad no será tan fácil. Número 10. La Casa de Hojas, de Mark Danielewski. Este libro es mucho más que una novela de terror, es una obra que te arrastra a un viaje psicológico. La historia sigue a una familia que descubre que su casa tiene dimensiones imposibles, más grande por dentro que por fuera, lo que lleva a sus ocupantes a la locura. El propio formato del libro, con páginas desordenadas y textos fragmentados, te hace sentir desorientado, como si estuvieras atrapado en ese mismo laberinto. La Casa de Hojas es una experiencia que desafía la lógica y te mantiene al borde de la cordura. Número 9. Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist. Una historia de vampiros que va más allá de lo convencional, con una mezcla de horror y ternura. Ellie, una niña misteriosa, entabla una relación con Oscar, un niño acosado y solitario. Sin embargo, Ellie oculta un oscuro secreto. Es un vampiro atrapado en una eterna sed de sangre. A medida que su amistad crece, también lo hace la tensión entre la inocencia y la oscuridad que los rodea. Déjame entrar, es tanto una historia de terror, como una reflexión sobre la soledad y el deseo de conexión en un mundo sombrío. Número 8. La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Este clásico del horror cósmico nos introduce a Cthulhu, una criatura antigua que duerme en las profundidades del océano, pero cuya influencia alcanza los sueños y las mentes de los humanos. Lovecraft crea un universo aterrador, donde la humanidad es insignificante frente a fuerzas incomprensibles y gigantescas. La llamada de Cthulhu no solo te asusta con monstruos físicos, sino que también te hace dudar de la realidad misma, enfrentándote al terror de lo desconocido. Número 7. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Este clásico de la literatura explora la eterna lucha entre el bien y el mal que existe dentro de cada ser humano. A través de la historia del Dr. Jekyll, un respetado médico, que crea una poción capaz de liberar su lado más oscuro, Stevenson nos muestra el peligro de reprimir nuestros impulsos más primitivos. Cuando Jekyll se transforma en el aterrador Mr. Hyde, el monstruo en su interior toma control y lo arrastra a cometer actos atroces. Esta obra es una reflexión sobre la naturaleza humana y lo que ocurre cuando dejamos que la oscuridad interior se libere, sin posibilidad de regresar al punto de partida. Número 6. El exorcista, de William Peter Blatty. Este libro es considerado uno de los grandes pilares del horror sobrenatural. La historia sigue la posesión demoníaca de Ragen, una niña, y los desesperados intentos de su madre y 2 sacerdotes, por salvarla de la entidad maligna que la habita. Lo que hace que El exorcista sea tan aterrador, no es solo el enfrentamiento con el mal sobrenatural, sino también el cuestionamiento profundo sobre la naturaleza del mal en el mundo. Blatty combina un terror visceral con una intensa exploración del bien y el mal, llevándote a dudar de tus propias creencias y a enfrentar el abismo del mal puro. Si ya sientes el miedo acechando, prepárate para los 5 libros finales, donde el horror será más intenso. Número 5. Cementerio de animales, de Stephen King. En esta obra, King toca el tema del duelo, la muerte, y hasta qué punto una persona estaría dispuesta a llegar por amor a sus seres queridos. La historia sigue a la familia Creed, que se muda cerca de un antiguo cementerio, que tiene el poder de devolver la vida, pero con consecuencias aterradoras. Cuando la tragedia golpea a la familia, la desesperación los lleva a hacer lo impensable, enterrar a su hijo en ese cementerio, solo para descubrir que aquello que regresa no es lo mismo que lo que se fue. Cementerio de Animales explora el dolor de la pérdida, el miedo a lo desconocido, y el precio que estamos dispuestos a pagar, aún sabiendo que las consecuencias serán devastadoras. Número 4. Cuentos completos, de Edgar Allan Poe. Considerado el maestro indiscutible del horror gótico, Edgar Allan Poe nos ofrece una colección de relatos que exploran las profundidades más oscuras de la mente humana. Desde la paranoia y el latido omnipresente en el corazón del actor, hasta la angustiante sensación de entierro en vida en el entierro prematuro, Allan Poe domina el arte de jugar con los miedos más primitivos del lector. Sus historias, llenas de simbolismo, locura y muerte, son como espejos, que nos obligan a mirar hacia lo más profundo de nuestras almas, enfrentándonos a nuestras propias sombras. Leer a Poe es una experiencia que no solo te asusta, sino que te deja pensando en los horrores que podrías encontrar si miras demasiado tiempo al abismo. Número 3. El Resplandor, de Stephen King.
En esta novela icónica, Stephen King entrelaza de manera magistral el terror sobrenatural con el desmoronamiento psicológico. Jack Torrance, un escritor en busca de redención, lleva a su familia a un hotel aislado para trabajar como cuidador durante el invierno. Sin embargo, el Overlook Hotel tiene una historia oscura y un hambre por la locura que poco a poco consume a Jack. Atrapados en una nevada interminable, los Torrance son testigos del colapso mental de Jack, mientras el hotel revela sus secretos más oscuros. El Resplandor es más que una historia de fantasmas, es un reflejo del miedo a la pérdida de control, a los demonios internos que cada uno lleva dentro, y al aislamiento, que puede hacer que el pasado y la locura se conviertan en monstruos reales. Número 2. Frankenstein, de Mary Shelley. En esta obra seminal de la ciencia ficción y el terror, Mary Shelley explora los límites de la moralidad y la ambición humana. Víctor Frankenstein, un joven científico brillante, logra crear vida a partir de la muerte, pero lo que surge no es la perfección que esperaba, sino una criatura atormentada, un reflejo de su propia arrogancia. El monstruo no solo es una amalgama de cuerpos, sino también de sufrimiento y desesperación, condenado a vivir rechazado por aquellos que lo rodean. A través de Frankenstein, Shelley nos advierte sobre las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos, y sobre la soledad que conlleva ser incomprendido. Número 1. Drácula, de Bram Stoker. Y aquí estamos, en el número 1, con el rey de las criaturas nocturnas, el mismísimo Drácula. Drácula es el arquetipo del vampiro, el origen de gran parte del mito moderno sobre estas criaturas de la noche. La novela sigue a un grupo de personajes que intentan detener al conde Drácula, un ser que encarna no solo el terror físico, sino el miedo a lo desconocido y lo extranjero. Con su presencia seductora y amenazante, Drácula personifica la idea de un mal antiguo que acecha en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. La novela de Stoker no solo es una obra maestra del horror gótico, sino también un comentario sobre la lucha entre la civilización y los instintos primordiales, mostrando que el verdadero miedo yace en lo que no podemos ver ni controlar, pero que está siempre al acecho. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por los 10 mejores libros para Halloween, pero el miedo nunca se acaba. Estos libros están aquí, esperando a que te atrevas a abrir sus páginas, a sumergirte en sus historias, y dejar que las pesadillas cobren vida. Así que, ¿te atreves a leer alguno? Solo recuerda, algunos miedos no se quedan en la página, te siguen, incluso después de cerrar el libro. Nos vemos en el próximo video, si logras dormir esta noche.